En este día lunes nos vamos a hacer una pregunta que de hecho es muy importante porque tal vez, Pastor Dani Perla, algunos puedan tener confusión respecto a esta pregunta y a veces terminamos tal vez haciendo algo que no debemos hacer, no por maldad, sino simplemente porque no hemos comprendido todo el tema. ¿Y cuál es la pregunta que nos hacemos? Es, ¿dónde está la tesorería? Es decir, sí, ya comprendí que el diezmo demuestra mi lealtad a Dios, que es el dueño de todo, pero ¿dónde debo entregar el diezmo? Bueno, vamos a orar y con la ayuda de Dios y de su palabra vamos a dar respuesta a esa pregunta. Querido Señor, gracias te damos porque tú nos vas instruyendo poco a poco, cada día, y hoy rogamos que por favor tú instruyas nuestra mente, nuestro corazón de tal manera que comprendamos que tú tienes un lugar donde nos pides que nosotros llevemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor Dani Perla, en este tema para este día, la pregunta definitivamente relevante porque siempre va a surgir esa incógnita. ¿Qué hago yo con mi diezmo? Entiendo que Dios es el dueño de todo y debo apartarlo, pero una vez que lo aparto, ¿qué hago? ¿Lo puedo usar como yo considere mejor? Y yo digo, bueno, se necesita algo en este lugar y algo aquí y lo pongo por allá o por aquí. ¿Qué hago con el diezmo? Bueno, sabemos que la palabra de Dios es nuestra guía. De hecho, a eso nos dedicamos aquí en este espacio, a estudiar la palabra de Dios, no las conjeturas de las personas. Ayer, en la introducción de la lección de esta semana, observamos que cuando Abraham quiso retornar el diezmo, lo retornó, él lo dio a Melquisedec, que era sacerdote y rey. Tenía dos funciones que más adelante llegaría a ser un tipo de Cristo, llegaría a reflejar pues lo que es Cristo, que es sacerdote y rey, solo que Cristo ahora está en el cielo, solo que Jesús está en el cielo. Cuando el pueblo de Israel ya estuvo como nación y ellos continuaron con esta práctica del diezmo que venía desde después de la entrada del pecado, como vimos también en la lección de ayer, entonces Dios designó claramente que el diezmo debía ser llevado. Aquí hay varias traducciones, a veces algunos dicen tesorería, alfolí, pero en realidad la Biblia dice claramente a la casa de almacenamiento. ¿Por qué menciona eso? Bueno, de hecho, veamos la base de esa palabra que yo estoy mencionando en Malaquías capítulo número 3 y el versículo 10. Y Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, así que nos resulta más o menos fácil llegar a él. Solo tenemos que ubicar el primer evangelio y luego ya estamos en Malaquías. Y en Malaquías capítulo 3 verso 10 dice así: traed todo el diezmo a la tesorería, dice mi versión, y hay alimento en mi casa, y probadme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bueno, aquí tenemos claramente que Dios dice, traigan los diezmos al alfolí, dice aquí en mi traducción, pero realmente aquí se hacía referencia, recordemos que la nación israelita era una nación básicamente agrícola, ganadera, y entonces no era como hoy. Ahora es bien práctico, ¿verdad? Yo tengo $100, pues y yo sé cuánto es el 10% de $100, y es muy fácil destinarlo, y ese es un número redondo, pero si fueran $75, si fueran 75, 50, igual, ahora es mucho más práctico. En aquel tiempo la gente tenía que hacerlo de su ganado, de las cosechas. Entonces cuando ellos llevaban el diezmo, cuando el pueblo de Israel llevaba el diezmo, ellos iban con las especies, o sea, iban con los productos ahí. ¿Y dónde se ponía todo eso? Aquí traigo el diezmo, 5 vacas u ovejas, aquí traigo tantos libras o quintales, como ellos lo contaban, o la medida que ellos contaban allá de esto, de lo otro. Entonces, ¿dónde se colocaba? Obviamente había que tener un depósito, lo que nosotros llamamos un almacén, una bodega, para poder almacenar todas esas cosas, un establo tenía que haber. Eso es lo que la Biblia se refiere cuando dice tráiganlo a la tesorería. Pero noten algo bien importante. Dios dice, y hay alimento en mi casa.
esto nos da a entender que cuando la persona lo llevaba, Dios lo toma muy en serio. Y Dios dice, es que es mi casa. O sea, el sistema religioso del pueblo de Israel, Dios le llama mi casa. Aquí ustedes deben traerlo. Por supuesto, nosotros no somos israelitas, ya no estamos en esa época, pero ahora Dios también tiene una obra, Dios también tiene una iglesia. Y como pueblo de Dios, nosotros hemos reconocido que ahora la tesorería en realidad es una referencia directa al campo que administra los diezmos, que en este caso puede ser una asociación, una misión o una unión. Eso es la tesorería. Sin embargo, las personas no vienen a depositar directamente a esa tesorería, sino que lo hacen cuando adoran cada sábado en sus iglesias. Así que ese es el lugar indicado, y usando términos modernos, sería el lugar oficial para poder depositar los diezmos. Y que se refiere a las zonas geográficas en las que opera la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Esas zonas que cuando menciona nuestro pastor la asociación o el campo o la unión, se refiere justamente a nuestra zona, en este caso El Salvador, por ejemplo, por poner un ejemplo. Pero ahora, pastor, me resulta algo que me parece importante considerar. En el tiempo de Nehemías hubo un problema con esto, la devolución de los diezmos. Nehemías hizo un llamado también en este tema, porque no se estaban dando los diezmos, no estaban llegando donde debían llegar. Y la pregunta es, ¿puedo entonces usar los diezmos como a mí me parece bien? Sí, ya entendí, hay una tesorería, es al campo local o a la zona geográfica donde yo vivo, pero a través de la iglesia donde yo adoro, donde yo voy a adorar a Dios. Pero ¿y si surge alguna otra necesidad? Si hay alguien más que, por ejemplo, está predicando la palabra de Dios y tal vez yo puedo derivar mis diezmos para ahí, ¿estoy autorizado por la Biblia para hacer eso? Bueno, nuevamente nosotros somos estudiantes de la Biblia y hermanos, yo sé que este tipo de estudios realmente requiere una consagración al Señor para que sea algo que nosotros lo experimentemos de una forma agradable. Pero Dios tiene un sistema, lo tuvo en el Antiguo Testamento. Abraham no se lo dio a cualquiera, Abraham se lo dio a Melquisedec. El pueblo de Israel lo llevaba a lo que llama la tesorería, que ya expliqué qué es. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos que allí hay una continuación, porque en hebreo, dice Pablo, todavía reciben el diezmo, dice, haciendo referencia a esa mención de la historia de Melquisedec. Y en el Nuevo Testamento nosotros encontramos el principio que Dios tiene una iglesia donde hay personas, que este es el uso del diezmo, lo vamos a estudiar más adelante, aunque ya lo hemos visto, que personas que se dedican a la predicación del evangelio, y entonces ahí nosotros llevamos al diezmo. No se nos ha dejado a nuestro criterio dónde debemos llevarlo. Aquí tal vez me adelanto a algo que lo podría hacer en otra lección de esta semana, pero por ejemplo con las redes sociales, no vaya a guiar su vida usted con las redes sociales, porque ahí hay memes, ahí hay cosas que muchas veces no son ciertas. Entonces, pero yo vi una publicación hace varios días, una publicación que alguien decía, para esto es el diezmo, y mencionaba para los pobres, para esto, para el necesitado, para aquí, para allá. Y hay personas que dicen, no, yo no estoy de acuerdo con la iglesia, cómo está administrando, según esa persona, y dice, yo mejor se lo voy a dar a los pobres, y se siente bien de haber ayudado a los pobres. Pero aquí hay un problema. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que el diezmo es de Dios, número uno. Nunca es de nosotros, y como lo digo, vamos a verlo más adelante, claro, con los textos bíblicos. O sea, cuando apartamos el 10%, en realidad ni siquiera lo estamos en ese sentido apartando nosotros, sino que simplemente estamos reconociendo, a mí me dieron esto. Es como cuando me dan, por ejemplo, un vuelto y me dan de más. Lo que me dan de más nunca fue mío. Entonces, cuando yo lo retorno, no es que yo estoy siendo agradecido, no, simplemente estoy reconociendo que eso no es mío. Es lo mismo con el diezmo.
sépalo usted, todo habitante de este planeta, que el 10% nunca será nuestro, nunca fue nuestro, Amén. ni será nuestro. Ahora, como es de Dios, entonces Él decide en qué se usa. Entonces, cuando una persona viene y dice, aquí se lo voy a dar a un pobre, aquí se lo voy a dar a este necesitado, a este que está en la calle, porque allá a la iglesia no. Ok, esa persona no le está dando de su dinero a ese pobre, está agarrando del dinero que era de Dios, que ya dijo para dónde debe ser dado, y se lo está desviando para otra causa que él cree que es una buena causa. Entonces, notemos las implicaciones de esto. Claro, eso no se ve. Con un meme una persona puede venir y decir algo y yo me siento satisfecho. Pero la gran pregunta es lo que dice Dios. Entonces recordemos, si es de Dios, Él me dice cómo tengo que usarlo, qué tengo que hacer. Él me dio eso para que yo supiera que Él tiene derecho, que Él es el dueño, que Él es el creador. Pero por supuesto, yo no hago esto en una manera mecánica, Claro. En una manera, lo hago con gratitud, reconociendo y sabiendo, como decía el rey, de lo recibido te damos, de lo recibido, de lo que tú nos has dado, de eso, Señor, yo te devuelvo. Lo hago con agradecimiento, lo hago con gozo, lo hago también con responsabilidad, porque sé que simplemente esto nunca fue mío ni será mío, y si yo me quedo con ello, pues me estoy quedando con algo que no es mío, y ya sé cómo se llamaría eso. Así que, bueno, aquí tenemos esta enseñanza muy clara. Ahora, mis queridos hermanos, siempre recuerden, estamos hablando de esto con claridad porque en la semana estamos estudiando el tema del contrato del diezmo y nos quedamos con la promesa de Dios. Dios dice, devuélvanlo como yo pido y van a haber bendiciones en sus vidas. No está tratando Dios de convencernos de que mediante las bendiciones, sino mostrándonos que Él ya nos ha bendecido y nos puede bendecir aún más. Y más aún, pastor, yo veo aquí que es una doble bendición la que tenemos, porque no solo recibimos bendiciones de Dios abundantes antes y después de diezmar, sino que además la obra de Dios avanza y crece. En todo sentido siempre ha sido así. El pueblo de Dios siempre ha prosperado cuando se han hecho las cosas como Dios manda. Y quisiera, pastor, Amén. que orara por nosotros por eso, para que veamos que cuando también somos fieles a Dios, el impacto de la obra de Dios crece justamente porque estamos haciendo las cosas como el Señor quiere. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy podemos decir, de lo que tú nos das, nosotros te damos, porque nunca tuviéramos lo que tenemos si no hubiera sido por tu misericordia, por tu bondad, por tu don que nos das de la vida, de la salvación, de Jesucristo. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a reconocerte y a reconocer lo que tú has dejado en tu palabra claramente, cuál es el destino de lo que es tuyo, porque simplemente de lo que tú nos das, nosotros te damos. Gracias porque nos ayudas a ser un pueblo fiel. En el nombre de Jesús. Amén.